Hola cursantes, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Estamos en esta segunda clase del módulo 4, resumen de la clase 11, y es oportunidad de encontrarnos con la determinación de los plazos o calendario de actividades. Es decir, vamos a ver dentro de un proyecto cómo vamos a gestionar el tiempo. Para la calendarización del proyecto vamos a ver rápidamente tres métodos. Uno que va a ser los diagramas de Gantt, otro denominado PERT-CPM y finalmente el método ABC. En una línea de dificultad, digamos que como más sencillo y más masificado se encuentra el diagrama de Gantt, luego el de PERT-CPM y en medio de los dos, con una dificultad intermedia, el método ABC. En el siguiente slide vamos a comenzar a desarrollar el diagrama de Gantt, diagrama que por su sencillez así se ha masificado notablemente y puede ser utilizado por proyectos de mediana y pequeña envergadura. Si ustedes hacen clic aquí podrán observar el video que va a profundizar un poco todo lo que tiene que ver con las gráficas de Gantt. Una gráfica de Gantt en Excel rápidamente, pero les voy a explicar más o menos lo que es en una gráfica. Bueno, vamos a continuar, simplemente para que ustedes puedan ver que allí tienen la profundización de las gráficas. En el siguiente slide comentamos un poco que en la introducción el diagrama de Gantt es una herramienta que permite al gerenciador de proyecto hacer la planificación para poder controlar el proyecto en función del tiempo. La historia marca que los diagramas de Gantt se crearon en la construcción de barcos y tienen origen militar. Esto es en Estados Unidos. Henry Gantt fue el creador y a partir de ese origen se fueron aplicando hacia otros proyectos, como desde el punto de vista de la función, la funcionalidad. El gráfico es muy sencillo de armar, se crea con barras horizontales en diferentes niveles de filas que a través de una sección o un corte vertical se puede observar qué tipo de tareas se están ejecutando en un mismo momento y cuál es el grado de avance de cada una de ellas. Como características para trabajar con Gantt hay que tener muy clara lo que es la EDT, la estructura de desglose de trabajo, la estructura de desglose de tareas. Hay que, digamos, diferenciar bien el comienzo y la finalización de cada tarea, y es muy importante tener un listado de precedencias, es decir, qué tarea debe estar finalizada para comenzar otra, y una estimación de los tiempos que pueden ser en días, semanas o meses. Como hechos salientes, con este método se planificaron muchas carreteras de los Estados Unidos y también la presa Hoover, que es una de las más importantes del país del norte. Como beneficios, bueno, sucede en los tres casos, CPM, PERT, Gantt o el método ABC. Lo que invertimos en crear este gráfico de tiempos luego lo ganamos en la planificación del proyecto y en su implementación. Desde el punto de vista de perspectiva es un método bastante sencillo que nos permite trabajar proyectos dentro del propio proyecto, es decir, lo que se denomina técnicamente los metaproyectos. Y eso hace de que en realidad el fracaso en función de los tiempos y los recursos sea cada vez menor. Se ejecuta meticulosamente y es, como dije antes, muy sencillo de implementar. ¿Cómo crear el diagrama? Bien, para el diagrama necesitamos el desglose de tareas, las precedencias, el comienzo de cada tarea, la finalización, y se van disponiendo barras horizontales desde una referencia hacia la derecha, que en realidad marca el eje de los tiempos. Existen tareas y también existen acontecimientos. Un acontecimiento básicamente es una tarea de duración cero, y muchas veces ese acontecimiento puede marcar un hito dentro del proyecto, como la finalización de una etapa, el comienzo de una nueva etapa, etcétera, etcétera. Nos permite también empezar a gestionar recursos, es decir, lo que vamos a necesitar desde el punto de vista de recursos, ya sea humanos, materiales, tiempos, etcétera, etcétera. Y existen muchos programas que nos permiten
gerenciar el diagrama de Gantt. Entre ellos Ganter, que es la aplicación que vamos a utilizar para dar curso y para dar cumplimiento a las asignaciones de la clase. Vamos a ir un poco más rápido, pero vamos a comentar que PERT o CPM, que es más o menos lo mismo, hay una diferencia que en un ratito vamos a ver, pero es un diagrama de red que es de aplicación mucho más compleja. Busca fundamentalmente generar el proyecto en el menor tiempo posible y con el menor gasto de recursos. También nació en los Estados Unidos a mediados de la década del 50, dentro del proyecto Polaris, y la diferencia fundamental entre CPM y PERT es que en el caso de CPM se requieren que los tiempos de cada actividad o tarea sean determinados, en el caso de PERT no, pueden ser tiempos de actividades estocásticos. Como usos, bueno, es absolutamente versátil, pueden ser aplicados en proyectos sencillos como en proyectos extremadamente complejos. Se lo usa mucho en la industria automotriz y constructiva en los Estados Unidos y en todo el mundo prácticamente. Como ventajas, bueno, la exactitud del planeamiento hecho con este método es mucho más alto que lo que podemos lograr con Gantt o lo podemos lograr con el método ABC. Existe un procedimiento para trazar un modelo de red. El slide es mucho más preciso que yo, lo pueden ver allí y lo pueden ver mucho más detallado en la clase que consta en la plataforma de nuestro curso. El método de programación ABC tiene un concepto de red bastante similar a lo que acabamos de ver como PERT o CPM. Se definen tareas, se definen duraciones, se definen comienzos, finales, recursos, pero la diferencia fundamental está dada en que aquí vamos a jerarquizar tareas. En esta jerarquización de tareas, cada vez que jerarquicemos más una tarea, la holgura de esa tarea, es decir, la posibilidad de retraso de una tarea sin perjudicar el retraso total del proyecto, es cada vez menor. O sea, a mayor jerarquía, menor holgura. La lógica de secuencia se trata de ordenar las actividades que comprende el proyecto, y con estos datos se construye la red. La duración de la actividad, bueno, vamos a disponer fechas de inicio, finalización, ya lo hemos hablado, y se prepara el diagrama con estos datos. Van a existir una ruta crítica, que como en el caso de CPM PERT va a estar dado cuando las holguras sean 0, y la programación, bueno, con la ruta crítica y las holguras vamos a tomar las decisiones definitivas respecto a los tiempos y finalización de cada tarea y por ende el comienzo y la finalización de todo el proyecto. Finalmente, en este pequeño y rápido tutorial les dejo un tutorial de la herramienta Ganter, que va a ser realmente de gran utilidad para las asignaciones de la clase, sobre todo para el proyecto particular que cada uno de ustedes está llevando a cabo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.